Gloria a Dios. Bienvenidos hermanos a otro estudio de la Biblia. Preparas ahí, hermano, vas preparando tu Biblia, vas preparando tus notas, vas preparando tu corazón, hermanos, para recibir un consejo de parte de Dios para nuestras vidas. Fíjate qué interesante. Y me gustaría poner por título a este tema: ¿por qué la lengua no puede ser domada? Abrimos la escritura, hermanos, al libro de Santiago 3 y vamos a leer del 1 al 5. Santiago 3, del 1 al 5. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios 3:1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, dice, porque todos ofendemos muchas veces, dice. Si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto, dice, capaz también de frenar todo el cuerpo. He aquí, dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dice, y dirigimos así todo su cuerpo, dice. Número 4, dice, también las naves, dice, aunque tan grandes, dice, y llevadas por impetuosos vientos, dice, son gobernadas con un muy pequeño, dice, timón, por donde el que las gobierna quiere, dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, dice. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios bueno, Señor, por un día más que nos permite, Señor, recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios bueno, Señor, por este y cada tema por venir, Señor. Te pedimos por cada familia, Señor, que nos están mirando a través de las redes sociales, Padre. Bendecimos a cada hermano, Señor. Te damos gracias, Padre. Tuya es la gloria, la honra, el honor y todo el poder, Señor. Síguenos bendiciendo a través de tu palabra. Síguenos hablando, Señor. Síguenos, Padre amado, poniendo el querer como el hacer, Señor. Permítenos la sabiduría, la inteligencia, Señor, el don, la gracia, Señor, para seguir adelante, Señor, poniendo por obra tu bendita palabra. Bendecimos, Señor, este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Es un tema muy interesante, hermanos, que la palabra aquí, al escudriñar, me encontraba con que dice la Escritura que ningún hombre puede domar la lengua. Y ese pasaje, hermanos, o esa escritura, hermanos, me ponía a meditar, me ponía a pensar por qué Dios nos está avisando o dándonos a saber que la lengua, aunque es un miembro que está puesto en nosotros, no puede ser domada. Pero encontraba algo muy interesante que también me ayuda a entender y es de mucha bendición, pero sí es bueno que logremos llegar a la raíz del problema en lo que es este tema. Es muy importante llegar a la raíz del tema para poder entender del por qué es que la lengua no puede ser domada por ningún hombre, dice la Escritura. Y es especial poder encontrar la raíz, poder encontrar el porqué, la razón, porque nos ayuda a poder tener este control de lo que es las palabras, porque es de lo que vamos a hablar, las palabras que salen de nuestra boca. Nosotros sabemos que las palabras mal dichas nos ocasionan grandes problemas. Y nosotros necesitamos a poder entender, a poder controlar ese mal hábito que muchas veces, muchos de nosotros caemos más de una vez, ya se hace por descuido, ya se hace por error, o ya se hace que porque a veces no entendemos qué es lo que sucede cuando empezamos a hablar y terminamos hablando palabras negativas. Ahora, la Escritura nos dice que la lengua no puede ser domada. Es interesante y ya uno pues puede decir, pues entonces si no puede ser domada por ningún hombre, pues entonces ¿qué solución hay?
La solución que la Escritura nos da es que la lengua no puede ser domada, pero sí puede ser frenada. Es lo curioso, porque si nosotros nos ponemos a meditar, como dice la Escritura, nos habla de un caballo es domado una vez. Y ya cuando el jinete doma al caballo, ya no necesita volverlo a domar dos veces. Es domado solamente una vez. Pero el freno, ese sí es esencial de usarlo y usarlo y usarlo como un carro. Un carro, cuando la persona ya tiene las llaves, lo enciende y lo puede llevar a donde quiera. Pero si no usa el freno constantemente, el vehículo se va a estrellar. Entonces, desde un principio, hermanos, la Escritura nos dice, la lengua no puede ser domada, pero sí hay que aprender a frenar y a frenar. Porque la palabra en esta versión Reina Valera nos dice refrenar. Entonces nos está hablando de que la lengua es un miembro que hay que estarlo deteniendo y deteniendo y deteniendo. Y es ahí donde necesitamos aprender la raíz del por qué los problemas con las palabras, los problemas con que a veces, hermanos, hablamos y simplemente salen muchas palabras negativas. A muchos nos sucede esta clase de experiencias. Por eso es especial esta palabra que Dios me permitía aprender, escudriñar y encontrar, hermanos. Porque nosotros entendemos que las palabras que salen de nuestras bocas, aunque nosotros no lo veamos, tienen un gran efecto, tienen un gran poder en el mundo espiritual y también en el mundo terrenal. Nosotros tenemos que saber que las palabras tienen poder. Por eso la Escritura nos dice, aprendan a controlar, aprendan a refrenar las palabras que van a salir de su boca, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque no nomás son palabras, sino que tienen un gran poder. Ahora, las palabras negativas que salen de nuestras bocas tienen un inmenso poder de, ya se hace cancelar los milagros de Dios, cancelar las bendiciones, de aún de meternos en mayores problemas. Pero las palabras positivas, con fe, esas, hermanos, activan la bendición, activan los milagros, abren las puertas de bendición. Pero es un constante estar luchando contra las palabras que van a salir de nuestras bocas. A todos nos ha pasado. Nosotros, aunque tengamos años en el Evangelio, aunque tengamos años de conocer la Escritura, seguido cometemos el error de que nos sucede, hermanos, que miramos la situación, miramos los problemas y no nos damos cuenta que empezamos a hablar negativo, que empezamos a hablar derrota, que empezamos a hablar por lo que miramos. Nos ha pasado, a muchos nos ha pasado. Inclusive mi hija desde chica me ha corregido y digo, pues sí es cierto. Dice, porque ella me ha dicho desde chica, me dice, estás declarando negativo, estás hablando negativo. Y aún mi madre también me lo ha dicho, estás hablando negativo, Y uno se queda como que es verdad, se me están saliendo las palabras y cancelamos las bendiciones. O sea, nosotros nos levantamos de mañana, empezamos a orar, empezamos a declarar, a clamar y todo. Y por la tarde podemos cancelar lo que le estamos pidiendo a Dios. Por la mañana nosotros nos presentamos delante de la presencia de Dios y Dios dice, ok, te voy a ayudar, y nosotros en la tarde cancelamos con nuestras palabras. Por eso es importante a veces refrescar estos temas, repetirlos, porque definitivamente nos damos cuenta que es necesario volver a repasar estos temas para que nosotros digamos, no, aunque ya tenga muchos años en el Evangelio, creo que necesito volver a mirar mi condición y arreglar algunas cositas y tener cuidado con las palabras que cancelan las bendiciones, cancelan los milagros. Ahora, el que es positivo va a mirar muchas bendiciones, pero el que es negativo o parcialmente negativo simplemente no va a mirar las bendiciones. Necesitamos mantener el buen hábito de ser positivos constantemente. No hoy sí, mañana no, simplemente
o somos positivos o somos negativos, no podemos, no hay entre medio, uno o es el otro. A muchos nos sucede, hermanos, los descuidos. A veces nos reunimos como familia y nos la pasamos bien, disfrutamos el tiempo, disfrutamos a los familiares, a los niños, a todos. Pero a varios nos sucede algo interesante o extraño, si se le puede llamar así, que cuando se va, ya sea una hermana o un hermano, como que a veces empezamos a hablar de sus errores, sus fallas, sus problemas, y sin darnos cuenta empezamos a hablar palabras negativas. Y ya miraste, ese carro que tiene no lo va a poder pagar, lo va a terminar regresando porque ha regresado otros, y las palabras empiezan a salir y nosotros no nos damos cuenta que estamos afectando la vida de los demás y aún nuestra vida con palabras negativas. Nosotros necesitamos tener precaución con las palabras negativas y a veces hasta nos atrevemos a decir, ya vistes, todos sus hijos como son de malcriados, necesita aprender a educarlos mejor, como que si fuéramos perfectos. Y salen comentarios, salen palabras, y la Escritura nos dice, la lengua es un mundo de maldad que necesita ser refrenada. Y a veces puede llegar alguien y puede llegar hasta con un novio, y la persona puede decir, mira, ese novio parece que acaba de salir de la cárcel, que se me hace que es un criminal. Y las palabras tienen poder. Por eso nosotros necesitamos aprender. Y necesitamos escucharnos a veces y meditar en qué es lo que estamos hablando. Porque nosotros a veces, si algo también nos afecta bastante, y varios lo hemos experimentado ahí, es en el trabajo. Muchos del trabajo se la pasan hablando palabras negativas, que del compañero, que aquel no sabe hacer nada, que lo van a terminar corriendo, que aquel supervisor la está regando y mira, va a estropear aquella obra, aquel trabajo lo va a estropear y todo va a salir mal. Que el dueño está haciendo mal las cosas y que esto y que el otro. Y las palabras negativas empiezan a salir por todos lados y hacia muchas cosas. Y tienen un poder. Y es ahí donde Dios en su Escritura nos dice que de nuestras bocas Él quiere que salgan palabras de bendición, palabras positivas, palabras de victoria, que nosotros no nos acostumbremos a estar soltando palabras negativas aunque veamos lo que veamos. Porque a veces, hermanos, hablamos hasta el vecino, mira, parece que el vecino, yo creo que está engañando a su mujer porque creo que lo miré por allá con otra persona, y quizás era algún pariente. Y si habláramos, hermanos de la iglesia, hemos escuchado hasta hermanos hablar hasta de los pastores, pero no nos metamos mucho ahí. Muchas de las negatividades, muchas de las palabras negativas que salen de nuestras bocas, hermanos, aprendamos a entender una cosa, mucho de esto son opiniones. La gente a veces no se pone a pensar en que hay alguna explicación del porqué de algunas cosas que se ven, y a veces solamente nos dejamos llevar por las opiniones o por las cosas que pensamos, y le damos rienda suelta a la boca, y esto y el otro, y empezamos a hablar. Y si alguien, hermano, nos habla, es como cuando alguien nos habla de que otra persona le hizo una injusticia, pero nosotros no conocemos el porqué o la versión de la otra persona. Y a veces hasta podemos hablar con otra persona de esta persona y podemos presentar algo que no conocemos. Entonces, mucho de esto está basado a opinión.
Muchas de las palabras negativas lo que tienen entre sí es que a veces están basadas en puras opiniones. Y a veces, hermanos, esto nos afecta que nos vengan y nos presenten una versión y nosotros no nos ponemos a meditar. Es que por alguna razón o por algo ha de estar pasando. Es que aquella persona es un malagradecido, mira que me hizo esto, me hizo lo otro. Y si nosotros caminamos, hermanos, nomás por las opiniones, a veces no saludamos bien a la persona. Los medios saludamos, pero con un quizás distanciamiento. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a pensar que quizás hay un porqué. Y nos dejamos, hermanos, arrastrar por las opiniones. Y las palabras negativas, mira, empiezan a salir y empiezan a salir. Ahora, nosotros tenemos que tener precaución. Meditar. Ahora, vamos para ir entrando en lo que es la raíz de lo que es las palabras negativas, que las palabras que simplemente salen constantemente y ni cuenta nos damos, porque eso es lo que sucede cuando la lengua empieza a soltar palabras, opiniones y palabras negativas. Ni cuenta nos damos que la lengua está hable y hable y hable de esta persona, de la otra, y ni cuenta nos damos. Vamos a entender la raíz. ¿Por qué? Vámonos ahí ya mismo a Santiago 1, del 19 al 20. Santiago 1, 19. Y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, dice, tardo para hablar, tardo para airarse, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces aquí la palabra, hermano, nos está diciendo que nosotros escuchemos y que nosotros nos tomemos el tiempo y en ese tiempo vamos a meditar las cosas que vamos a hablar. Que no nomás cuando nos presentan un problema, una situación, nosotros pronto, no, mira, es que yo pienso que esto, es que yo pienso que el otro, no. Que escuchemos y que meditemos qué es lo que vamos a hablar. Que no hablemos con rapidez, con ligereza. Porque yo creo que la Biblia nos está diciendo: el que habla con ligereza y rapidez, responde con rapidez, puede tener conflicto con las palabras negativas y las opiniones. Ahora vámonos ahí ahora a Romanos 10:10. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. En pocas palabras, ahí nos está empezando a decir qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Que nosotros nos llenemos en nuestro corazón de la justicia de Dios. Pero también nos dice: pero con la boca se confiesa. Primero es el corazón, ahí nos está diciendo. Ahora vámonos a Lucas 6:45, y creo que nomás ese vamos a tocar. Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, dice, saca lo bueno, dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí la palabra, hermano, nos empieza a revelar que la raíz es qué es lo que tenemos en nuestro corazón, de qué nos llenamos, qué es lo que nos está motivando
que nuestro corazón se llena de eso, pero también nos está revelando de lo que tú llenes tu corazón, de eso vas a terminar hablando, quieras o no quieras. Entonces ahí nos está diciendo, cada quien decide. Entonces, si nosotros llenamos nuestro corazón de negatividades, lo que va a salir prontamente de nuestro corazón, lo que vamos a hablar va a ser pura opinión. Cada quien decide, hermanos. Pero si nosotros, hermanos, nos llenamos nuestro corazón de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, lo que va a salir de nuestras bocas, hermanos, es promesas de Dios, bendiciones de Dios, milagros de Dios. Cada quien decide. Dios es amor. Si de algo nosotros tenemos que cuidarnos es cuando nosotros constantemente estamos diciendo esto, es que yo opino esto, constantemente, porque a veces sí vamos a opinar, pero cuando estamos diciendo, no, es que yo opino esto, y es que yo opino también esto, es que yo opino esto, alerta. Ahí tenemos que poner atención de que nuestro corazón no solamente esté hablando opiniones. Ahí es donde nosotros tenemos que acercarnos a la presencia de Dios y aprender su conocimiento, abrir las escrituras, escuchar predicaciones y llenarnos de lo que es el conocimiento de Dios, para que, hermanos, cuando nos digan, mira que tengo este problema, nosotros podamos decir, mira, es que la Biblia dice esto. Y entonces, hermanos, ahí ya no estamos hablando opiniones, ya estamos hablando la bendición de Dios. El que deja que su corazón se llene de opiniones, va a hablar, hermanos, por lo que mira y por lo que siente. Eso es mayormente lo que va a salir de su boca. Lo que ve y lo que siente. No es que yo veo esto. No es que yo siento que va a hablar por lo que mira y por lo que siente. Pero el que llena, hermanos, su corazón de la sabiduría de Dios, del amor de Dios, de la palabra de Dios, hermanos, va a hablar victoria, va a hablar bendición, que aunque nosotros veamos a nuestros hijos rebeldes, nosotros vamos a seguir creyendo, hermanos, y declarando, hermanos, porque su palabra dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Entonces, aunque nosotros veamos que nuestros hijos están teniendo algún enfriamiento o algún distanciamiento o simplemente no estén en las cosas de Dios, nosotros vamos a seguir declarando que aún nuestros hijos le van a servir a Dios y que ellos no van a ser mal influenciados ni por los vicios ni por más cosas que arrastran a los jóvenes y a los hijos al mundo y a las cosas malas. Nosotros vamos a seguir declarando y creyendo y soltando la palabra de bendición. Miles de pastores, hermanos, a nivel mundial, dan su testimonio de que ellos estuvieron en el vicio, de que ellos estuvieron en la cárcel, de que ellos estaban arruinados, terminados, y dan sus testimonios y agradecen las palabras y las oraciones de sus madres, y sus madres siempre declarando bendición sobre los hijos, y terminan siendo siervos de Dios, servidores de Dios, llenos de la sabiduría, llenos del amor, enseñando a otros. Por eso, hermano, no nos dejemos llevar por las cosas que vemos, no nos dejemos llevar, hermanos, por las cosas que oímos, que sentimos, sino por lo que dice la Escritura. Hay que creer, hermanos, aunque nuestros hijos se estén portando mal, lo que sea, las cadenas se van a romper. Hay que seguir declarando libertad para nuestros hijos. Hay que seguir declarando liberación para nuestros hijos, sanidad para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios activa el milagro cuando nosotros perseveramos, hermanos. Si nosotros todos habláramos, hermanos, de todos los milagros que Dios hace, hermanos, nos daríamos cuenta que muchas veces estamos, hermanos, declarando positivo.
Por declarar positivo, hermanos, Dios ha bendecido mi trabajo grandemente. Por declarar positivo, hermanos, Dios me ha sanado de enfermedades. Por declarar positivo, hermanos, Dios me ha dado tantos milagros que, hermanos, hasta el carro que me estaba fallando, Dios ha arreglado. Porque nada es imposible para Dios. Aunque el carro me estaba fallando, yo declaro que se va a arreglar. Y el carro se compuso solo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. No declaremos derrota. Todos en este evangelio pasamos por situaciones difíciles que a veces nos cuesta, hermanos, soltar una palabra positiva. A veces miramos todo mal, a veces miramos todo perdido, a veces miramos que simplemente como que no. Pero Dios es fiel. Dios, hermanos, tiene la última palabra. Cuidémonos, hermanos, de soltar una palabra negativa, una palabra de derrota, hermanos, si todavía todo no ha llegado a su final. David miró, hermanos, un gigante enfrente de él. Y nosotros podemos leer la historia. Miró a un gigante preparado, experto. Y quizás, ¿por qué no decirlo? Aunque haya sentido miedo, soltó palabras positivas. Mirando a un gigante experto, que quizás cualquiera podría decir, no, este definitivamente va a ganar, una persona que es experta contra alguien que no es experto. Pero David soltó la palabra y dijo, te voy a cortar la cabeza. Él habló victoria y venció a ese gigante. Aunque nosotros a veces sentamos un poco de temor, no hay que soltar la palabra negativa. Siempre hay que hablar positivo. David habló, hermanos, por lo que creyó, no por lo que sintió. Si nosotros nos acordamos, hermanos, la hija de Jairo, todos la miraron. Las que estaban ahí con ella la miraron y dijeron, ya está muerta. Pero Jesús soltó la palabra y dijo, no está muerta, está dormida. Pero todos la miraron, que definitivamente falleció. Y soltaron la palabra negativa, pero Jesús declaró y nos enseña. Miren lo que miren, sigue declarando positivo, sigue declarando la bendición, sigue declarando el milagro. Ahora, difícil es perseverar, pero por algo se empieza, hermanos. No hay que soltar la palabra negativa. Nosotros necesitamos meditar en las palabras que salen de nuestra boca. Y si un consejo te puedo brindar, hermanos, es esto. Mira, cuando la cosa se vea difícil, cuando no se le mire una pequeña pizca de victoria al problema, y aunque uno sienta en su corazón que todo está perdido, que ya la derrota ya puso su pie adentro de la puerta, a veces no tenemos el ánimo para soltar una palabra positiva, no tenemos ni las fuerzas para soltar una palabra positiva. Pero si un consejo te puedo dar es, guardemos silencio. Si no tenemos las fuerzas, no encontramos las fuerzas para soltar una palabra, porque ya se mira todo terminado, guardemos silencio y dejemos que Dios trabaje. No estropeemos la bendición, no estropeemos el milagro, no estropeemos la voluntad de Dios, no estropeemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esperemos. Hay que guardar silencio. Por ahí se empieza a tener cuidado con las palabras, porque definitivamente a veces la situación está difícil y uno quiere hablar algo, pero si esa palabra no va a ser victoria, guardemos silencio. Guardemos silencio. A veces uno se lo puede quedar adentro de uno y no andarlo hablando a tantas personas para que las personas empiecen a hablar o a declarar. Podemos guardar silencio y dejar que Dios trabaje. Dejar que Dios obre y
muchas veces vamos a mirar la mano de Dios, muchas veces la vamos a mirar. ¿Y por qué te digo muchas? Porque es un proceso. A veces lo miramos, a veces no miramos el resultado rápidamente, pero no nos desanimamos, seguimos perseverando. Ahora, hay una mujer motivadora que ella da sus pláticas a personas y les levanta el ánimo. Personas con problemas, personas con dificultades, y esta mujer les levanta el ánimo. Y les habla y suelta, hermanos, se la pasa soltando palabras positivas, palabras de victoria, palabras que definitivamente salen, las personas cuando la escuchan a esta mujer, salen motivados, salen como avivados de escuchar sus palabras positivas. Esta persona dijo en su plática que como a los 17 años como que la hicieron famosa sin ella mover un dedo. Pero las palabras que cuando ella habla le levantan el ánimo a muchas personas, porque habla muchas palabras positivas de su vida, de cómo ella ha enfrentado la vida y sus problemas. Y la puedes encontrar bajo la mujer más fea del mundo. Interesante plática la acabas de escuchar ahí. Pero lo principal, hermanos, es llenarnos de la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, nos da la victoria. Yo me acuerdo, hermanos, cuando nos robaron el carro. Nos robaron el carro, hermanos. ¿Qué va a pasar? Gracias a Dios y la fortaleza que nos da, empezamos a hablar palabras positivas. Nos robaron el carro, ok. Dios va a hacer algo mejor. Y así sucedió. Así sucedió, gracias a Dios. Miramos un milagro, miramos la bendición y no nos pusimos a quejarnos. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que Dios permitió esto? No, Dios tiene algo mejor para nosotros y esperamos en Él. No sueltes la palabra negativa. Y ya para ir terminando, hermanos, David se enfrentó a un gigante y lo venció. David, hermanos, declaró positivo. Nosotros, hermanos, todos pasamos por gigantes y no hay que dejarnos vencer. Hay que vencer a los gigantes. Pero cuando David, hermanos, se presentó enfrente a Goliat, le dijo: te voy a cortar la cabeza en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él habló con fe, él declaró con fe. Él no dejó que salieran de su boca palabras negativas, pero él declaró con fe. ¿Por qué declaró con fe? ¿O por qué podemos nosotros entender que él declaró con fe? Porque David ya había derrotado a un oso. David ya había derrotado a un león. Hay que perseverar. Cuando nosotros perseveramos, miramos la bendición, seguimos perseverando, miramos la bendición. Y si a veces no miramos una respuesta, hay que seguir declarando positivo, porque de esta manera nuestra fe crece. Y empezamos nosotros a hablar. Cuando nosotros ya estamos hablando y declarando la victoria, es porque ya pasamos por muchos gigantes, que cuando se nos planta otro gigante enfrente a nosotros, nosotros ya estamos hablando, soltando la palabra positiva. Estamos soltando la palabra positiva, pero la estamos soltando con la fe, la estamos soltando con la certeza de lo que ya hemos vivido, mirado, experimentado, y sabemos que vamos a recibir la bendición de Dios. Dios es bueno, hermanos. Es un tema que bendice mi vida y me ayuda a volver a tener cuidado con las palabras, porque pues se nos salen. A veces nos reunimos en el trabajo y empieza uno, empieza el otro, y cuando menos nos damos cuenta ya estamos también nosotros. Pero Dios es bueno y hay que seguir perseverando y hay que seguir, hermanos, venciendo a esos gigantes. Veamos lo que veamos, soltamos la palabra de bendición para cada uno de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor. Ahí donde estás, hermanos, cierra tus ojos si puedes. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos sigas, Señor amado, ayudando, Señor, a frenar nuestra boca, Señor. Permítenos, Padre amado, seguirnos llenando, Señor amado, de tu conocimiento,
de tu sabiduría, Señor amado. Te damos gracias, Padre, por la palabra, Señor, que tú, Señor, nos has traído este día a cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, a quitar, Señor, cualquier palabra negativa, Señor, de nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Padre, a no hablar, Señor, por lo que vemos, por lo que sentimos, sino por lo que creemos en Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tema, Señor, y te bendecimos, Señor, por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.